Yo quiero que vamos al libro de Gálatas. Estamos en la serie Hecho libre, vive libre, desempacando el Evangelio. Vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, desde el versículo 8 al 20. Así que por favor pónganse en pie conmigo, abra sus Biblias. Si no trajo su Biblia o no tiene Biblia, en la pantalla vamos a estar proyectando en la traducción el lenguaje actual. Así que vamos a darle la lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso, no puedo entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo. Si ellos no tienen poder ni valen nada, ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Son las palabras del apóstol Pablo y él está mostrando una frustración. Versículo 12, hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí, que se parezcan a mí, dice el apóstol Pablo, parezcanse a mí, como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño, sino que me enfermé y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles las buenas noticias o el Evangelio. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron, al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios. Oh, Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. O sea, Pablo dice, ustedes habrían hecho lo imposible por tratar de complacerme. ¿Qué pasó con toda esa alegría? Ahora resulta que por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. Los que quieren obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes, pero lo que en verdad quieren es hacerles daño, pues desean que se olviden de mí y que se interesen por ellos. Está bien interesarse por otras personas si lo que se desea es hacerles el bien, pero si ustedes realmente se interesan por mí, háganlo siempre y no solo cuando estoy con ustedes. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Y mire cómo termina el apóstol Pablo. Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. Tome asiento. El sermón de hoy yo lo he titulado Hijos espirituales, discípulos de verdad. Y me gustaría comenzar con una pregunta. Y esta es una pregunta para que usted piense y la responda en su corazón. Pero quiero que medite en esto. ¿Alguna vez usted se ha desilusionado de alguien? Probablemente cada uno de nosotros tenga que dar una respuesta positiva a esa pregunta. ¿Se ha desilusionado de alguien? ¿Alguna vez le ha tocado entregar mucho sobre una persona? Lo que significa que usted ha invertido de su tiempo, ha hecho sacrificios personales, se ha esforzado, incluso ha invertido dinero y luego de haber hecho todo esto, simplemente motivado por el amor que usted tiene a esa persona, después de un tiempo, esa persona ignora totalmente lo que usted hizo por ella. Es más, parece ignorar todo lo que usted ha hecho y su comportamiento hacia usted parece que le dijera, no me importa nada de lo que tú has hecho por mí. Ciertamente, cuando nos sucede algo así, es algo doloroso. Porque cuando usted está invirtiendo sobre una persona,
Usted lo hace de todo su corazón, con todo su cariño, con todo su amor, y esa persona le da una puñalada por la espalda, es doloroso. Le duele. Sobre todo cuando estas puñaladas vienen de la propia familia, familia sanguínea. Pero también estas puñaladas pueden venir de amigos o de hermanos en la fe. Ahora, como pastor yo lo he experimentado esto en innumerables ocasiones, sobre todo siendo un siervo de Dios. Y no lo digo esto de manera de quejarme, porque nosotros como siervos de Dios tenemos que convencernos de que nosotros le trabajamos a Dios y no que podemos esperar mucho de las personas. Porque Dios es el que nos va a dar nuestra paga. Es a Él a quien le estamos sirviendo. Pero por supuesto que también como siervos de Dios tenemos un corazoncito que a veces se duele. Somos carne y sangre también, así como usted. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo está sintiendo hacia los Gálatas. Incluso él llega a pensar de que todo el esfuerzo que él ha hecho sobre ellos es en vano. El versículo 11 en la traducción de Reina Valera dice: parece que todo lo que yo he hecho por ustedes ha sido en vano, como que no ha valido la pena. Él está muy desilusionado. Él pasó tiempo con aquellas personas, con aquellos hermanos en Galacia. Incluso a raíz de que el apóstol Pablo invirtió sobre ellos, ellos conocieron el Evangelio. Ellos llegaron a Cristo, conocieron la verdad, saborearon la verdad, pero ahora Pablo se encuentra lejos de ellos y recibiendo malas noticias acerca de ellos. Y eso lo tiene muy desilusionado, lo tiene triste. Pablo está frustrado, él está desilusionado, está herido, porque él ha sufrido dolores de parto para engendrarlos como hijos espirituales. Y peor aún, se han ido en pos de otros maestros y lamentablemente falsos maestros. O sea, estas personas están despreciando a Pablo. No les interesa lo que Pablo hizo por ellos. Ahora se están olvidando de Pablo, de toda la enseñanza que Pablo les dio, y se están yendo detrás de falsos maestros. Es doloroso para Pablo. Ahora, en este pasaje, Pablo escribe estos versículos de una manera muy personal. Es una carta muy personal. ¿Y por qué personal? Porque él había desarrollado una relación con los hermanos de la ciudad de Galacia. Ahora, ¿por qué podemos ver esto? En el versículo 8 al versículo 10 dice que Pablo los conoció sin Cristo. Cuando usted conoce a una persona es en Cristo y Dios le usa para que esa persona llegue a Cristo, se produce una conexión especial. La Biblia habla de hijos espirituales. Quizá usted ha engendrado hijos espirituales. Y le llamamos hijos espirituales cuando, producto del trabajo, de su esfuerzo, alguien llega a Cristo y se convierte, pasa a ser un hijo espiritual para usted. Hay una conexión especial. Yo todavía recuerdo la persona que me llevó a Cristo, como si hubiera sido ayer. Y para mí esa persona marcó mi vida, porque esa persona me trajo a Cristo. Segundo, Pablo les predicó y ellos recibieron el mensaje y recibieron a Pablo con amor. Versículos 11 al 15. Ellos recibieron a Pablo. Tercero, Pablo les pide que demuestren celo por él. Pablo le está diciendo: yo les he entregado la verdad, defiéndanme.
Aléjense de aquellos falsos maestros. Pablo les predicó el verdadero evangelio y les está pidiendo, por favor, reconsideren eso, recapaciten. Pablo demuestra su dolor y preocupación por sus hermanos. Él desea estar con ellos y encaminarlos porque ellos se han desviado. Pablo está mostrando un corazón de siervo. Él siente dolor cuando ve a personas que él ha invertido sobre ellos desviarse. Cuando Dios nos llama a servirle y nosotros como siervos de Dios vemos personas que se empiezan a desviar de la verdad, desviar de los caminos del Señor, es algo que nos duele. Ahora Pablo nos muestra el sufrimiento que conlleva cuando se invierte en otros. Y que de alguna manera nos muestra que Él está comprometido con la gran comisión que nos dejó el Señor. ¿Usted sabe cuál es la gran comisión? ¿Quién me puede decir cuál es la gran comisión? Le hemos hablado muchas veces. Exacto. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden. Esa palabra que el Reina Valera dice guardar significa obedecer. Así que podemos traducir enseñándoles que obedezcan. ¿Pero que obedezcan qué? Todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, todas las cosas que Jesús mismo les había enseñado. Bautizándolos. Y dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que usted comience a cambiar la mentalidad mediocre. Quiero que usted comience a cambiar el chip. Sáquese ese chip antiguo, bótelo, destrúyalo y póngase el nuevo chip. Cambie de mentalidad. Renueve su mentalidad como el apóstol Pablo le dice a los romanos. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por mediante la renovación de su entendimiento. Cuando usted llega a Cristo, su entendimiento tiene que cambiar. Porque ahora está en usted el Espíritu del Dios vivo. Ese Espíritu Santo que le va determinando lo bueno y lo malo. Si usted robaba, ahora ya no roba. Si usted era un estafador, un mentiroso, ahora ya no lo es. Si usted era un desobediente, un terco, un porfiado, un rebelde, ahora usted ya no lo es. El hacer discípulos no es una tarea sencilla, ya que los discípulos deben mostrar ciertas características que los hacen ser identificados como tales. No es fácil invertir sobre otras personas. El trabajar con personas se ha definido como el trabajo más difícil del mundo. Usted puede tener un trabajo y usted puede manejar una máquina. Y si usted maneja esa máquina, la máquina de repente puede darle algún problema, pero usted la va a ajustar conociéndola y usted sigue trabajando. Pero cuando usted trabaja con personas, está trabajando con mundos diferentes personalidades, algunos más serios, otros más risueños, otros más rebeldes, otros más obedientes. Así que la tarea de hacer discípulos es algo que no es fácil. Así como también los profesores muchas veces batallan con los alumnos en la escuela. ¿Con quiénes batallan esos profesores? Batallan con aquellos que no hacen las tareas, con aquellos que no se dejan enseñar, con aquellos buenos estudiantes que sacan buenos grados. Los maestros no tienen que invertir mucho en ellos, porque el maestro sabe que da la instrucción y el buen alumno va a desarrollar
la tarea, va a hacer todas las instrucciones, así que el maestro no se desgasta por esas personas, no se desgasta por aquellos alumnos que obedecen y que siguen las instrucciones y que hacen la tarea. El maestro se desgasta por aquellos que no hacen las cosas. Ahora, yo quiero que veamos 3 características que un discípulo debe tener. Hay 3 características. Y yo quiero que usted analice si usted tiene las 3 características, porque ¿sabe qué? No le estoy atacando, no quiero hacerle juicio, pero lamentablemente no todos tienen estas 3 características, así que no todos son hechos para ser buenos discípulos. Lamentablemente es así, es una realidad. Con algunos el trabajo se hace sencillo, pero con otros hay que andar con picota en mano, porque hay que cavar la roca dura de sus corazones. Así que vamos a ver 3 características de un discípulo verdadero. Número 1, una persona fiel. Un buen discípulo es una persona fiel. Ahora, ¿qué significa fiel? Vamos a definirlo. Primero, es una persona fiel a Dios. Una persona genuinamente fiel a Dios lo va a demostrar con su vida. Eso quiere decir que son consistentes, son personas que están presentes, son confiables, son responsables, desean ser instruidos por el Señor y participan en los equipos de servicio, están presentes en las reuniones. Otra característica de un discípulo fiel: si es fiel a Dios, también va a ser fiel a la iglesia del Señor. Se va a unir a ella, va a guardar su testimonio y va a servir en la iglesia, porque él sabe que al unirse a la iglesia del Señor, si él da un mal testimonio, está ensuciando el testimonio de la iglesia y por lo tanto ensuciando el testimonio de Cristo. Si esa persona es fiel a Dios, es fiel a la iglesia, entonces esa persona va a ser fiel a sus guías espirituales, a los líderes que Dios ha puesto en su vida para ayudarles a moldear su carácter. Esas son las características de una persona fiel. Un discípulo debe tener esa característica, no es opcional. Vamos a ver la segunda característica de un buen discípulo, es que sean personas disponibles. ¿Qué significa que sean disponibles? Una persona disponible significa que se para de su tiempo para servir a Dios. Ya que él ve en el servicio una inversión en el reino de Dios y no lo ve como una pérdida de tiempo. Al estar acá, nosotros estamos invirtiendo de nuestro tiempo en el reino de Dios. No estamos perdiendo el tiempo. Segundo, característica de una persona disponible, de un discípulo disponible, es que no ven el servicio a Dios como algo opcional, sino que para ellos es parte de ser hijo de Dios. Si su maestro vino a servir y no a ser servido, él no espera nada menos de nosotros que somos sus hijos. Dice, el que quiera ser primero en el reino de los cielos, se hará servidor de los demás. Así que un discípulo disponible es aquel que busca las oportunidades para servir a los demás. Tercero, en estas cosas de disponible, todavía no, estamos en disponibles todavía. Tercera característica de un discípulo disponible es: este tipo de personas tienen bien definidas sus prioridades. Ellos ponen a Dios ante cualquier cosa en sus vidas. Primero a Dios. Y no dejarían a Dios en un segundo lugar por nada del mundo. Las prioridades para ellos están clarísimas.
Ellos tienen a Dios aquí en su vida, primer lugar, y nada va a mover ese lugar para Dios en sus vidas. Tercera cualidad de un discípulo. Son personas enseñables. Esta cualidad yo la considero una de las cualidades más críticas en el discípulo del Señor. Porque hay gente que no se quiere dejar enseñar. No quiere aprender. No quiere cambiar. Son enseñables. ¿Qué significa ser enseñables? Esta es una de las cualidades más críticas de un discípulo. Son aprendices de por vida. Ellos realmente desean crecer tanto en conocimiento y no asumen de que lo saben todo o que tienen todas las respuestas. En otras palabras, son personas que no se creen un sábelo todo. ¿Se ha encontrado con ese tipo de personas? Oye, ¿sabes qué? Déjame decir, no, si yo ya lo sé. Oye, ¿qué opinas tú de esto? ¿Sabes qué? Déjame explicarte. No, sí ya lo sé. Eso es pan comido para mí. Cuando nosotros nos creemos un sábelo todo, estamos perdiendo la oportunidad de aprender. Los que hemos tenido la posibilidad de estudiar en el seminario, hemos pasado años estudiando la Biblia. Yo llevo años estudiando la Biblia. No solamente los 4 años que pasé aquí en el seminario en los Estados Unidos. Vengo estudiando la Biblia desde mi país. Estuve en diferentes seminarios, cursos teológicos. Así que, sin un ánimo de ponerme sobre ustedes, pero probablemente de las personas que estamos acá sea la mejor preparada teológicamente. Pero ¿sabe qué? Sigo aprendiendo. No lo sé todo. De hecho, trato de rodearme de personas que me ayudan. Busco consejo. No me creo un sabelo todo. Busco la experiencia ajena, como hablaba con un hermano ayer. Aprovecho de la experiencia ajena. A veces me contacto con algunos siervos de Dios que están más avanzados de edad que mí. Ellos tienen una ventaja sobre mí, que tienen más años de vida, por lo tanto tienen más experiencia en ciertas áreas. Así que yo a veces cuando tengo que tomar alguna decisión, quiero pedir una guía, yo hablo con estos siervos. Mira, ¿sabes que tengo esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? Dame un feedback. Seguimos aprendiendo. Nunca dejamos de aprender. Un discípulo jamás deja de aprender. Otra característica de un discípulo enseñable es que son personas, una persona enseñable está marcada con una humildad observable y está dispuesta a recibir instrucción, a recibir no solo instrucción, que también a recibir reprensión, a recibir una objeción o un punto de vista opuesto, y lo recibe con modestia y con autocrítica. No son personas que cuando uno los va a corregir lo ven como un ataque, sino que lo ven como una oportunidad para crecer en su vida cristiana. Cuando nosotros como líderes, como pastores, identificamos algo, una área que hay que corregir, lo hacemos porque queremos el bien de las personas. Y cuando el discípulo enseñable entiende eso, entiende de que nadie puede lograr un crecimiento de manera aislada, por eso que Dios estableció su iglesia, estableció la organización de la iglesia a líderes piadosos, para que te ayuden, identifican las cosas que tú tienes que cambiar y te van corrigiendo. ¿O quién de los que están acá les da rienda suelta a sus hijos? Hagan lo que quieren, total, ellos van a tomar buenas decisiones. Van a llegar a tiempo a casa, van a poder
balancear el tiempo que pasan jugando PlayStation con sus amigos, el tiempo que pasen en Messenger. ¿Cuántos de ustedes que son padres les dan rienda suelta a sus hijos y dicen, no, si ellos van a aprender solos? Eso parece ser algo ridículo, ¿no? Y ciertamente lo es. Por eso es que usted ha sido puesto ahí como autoridad en su hogar. Usted es el que dirige a su hijo, usted es el que le va dando forma. Así que los hijos reflejan a los padres. Inevitablemente, ya lo hemos hablado, nosotros traspasamos cosas sobre nuestros hijos. ¿Qué estamos traspasando sobre ellos? Pablo nos deja acá un gran ejemplo de cómo engendrar hijos espirituales y de cómo cuidarlos. Ahora, Pablo se está refiriendo a ellos con un tono muy íntimo, un tono amoroso. Él realmente ama a sus hermanos en Galacia. Él los ama y por eso está muy dolido. Mire cómo les llama, hijitos míos, considerando a ellos no solo como sus discípulos, sino como hijos espirituales. O sea, alguien que tiene una relación especial. Ahora, pónganme atención. Durante un par de meses, desde que lanzamos los grupos de comunión, comenzamos con una serie de discipulado que se llama Nuestra Identidad. Ahora, hemos hecho esta serie de discipulados de una manera intencional, ya que si tenemos claro quiénes somos, eso también va a determinar nuestro comportamiento. Hay un dicho que se me viene a la mente y dice, la esposa del rey no solamente tiene que serlo, sino también tiene que parecerlo. No se trata de títulos, no se trata de decir solamente que somos cristianos, sino se trata de demostrarlo con evidencias. Proverbios 23, 7, muéstrenmelo en la pantalla, dice así. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Una persona a usted les puede estar diciendo algo, pero realmente su comportamiento va a hablar más fuerte que sus palabras. No importa lo que alguien diga ser, no importa lo que alguien aparente ser, finalmente lo que hay en el corazón de una persona es lo que determinará sus acciones. Muéstreme la siguiente diapositiva. La evidencia está por sobre el testimonio, le dirá un juez. ¿Qué significa eso? Ahí nosotros vemos evidencia es más importante que la confesión. ¿Qué significa eso? Le voy a dar un ejemplo. Alguien está frente a un juez y el juez tiene que determinar una sentencia, si una persona es culpable o es inocente. Y el juez va a analizar junto al jurado toda la evidencia que tengan disponibles. Alguien que está siendo juzgado le va a decir al juez, señor juez, yo no soy un ladrón. Pero si el juez tiene un video donde se ve a aquel individuo cometiendo el delito, el ilícito, su confesión no tiene ninguna validez. ¿Está de acuerdo conmigo?
La confesión nunca va a superar a la evidencia. Alguien puede reclamar inocencia, pero si está la evidencia que lo inculpa, va a ser declarado culpable. Así que no importa lo que nosotros confesemos con nuestra boca, lo que digamos con nuestra boca, si eso no va respaldado con la evidencia de quién realmente somos. Este proverbio es sabiduría, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Finalmente la gente muestra qué es lo que está en su interior. Pueden engañarnos por un tiempo. Pueden hacernos creer algo por un tiempo, pero finalmente lo que está en su corazón va a ser demostrado en sus acciones. Las personas finalmente se van a dar a conocer tarde o temprano. Ahora, si las evidencias contradicen lo que confesamos con la boca, no hay otra palabra que decir hipócrita. Somos hipócritas. Muchas veces me ha tocado aconsejar, me ha tocado hablar con personas, les he dado consejos. ¿Los vas a seguir? Sí, pastor, gracias. Pero las evidencias me demuestran que fue una declaración de labios para dejarme tranquilo, decir, ya, pastor, quédate tranquilo un rato, cállate la boca, sí, pastor, yo te voy a obedecer. Es un buen consejo, pastor, pastor, gracias. Pero por dentro están, ¿y este qué se cree? ¿Que viene a decirme aquí lo que yo tengo que hacer? Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Sabe por qué? Porque cuesta tener hijos en la fe. Pablo paga el precio de tener hijos espirituales porque es algo que cuesta. Mire lo que él tuvo que sufrir. Versículos 9 al 10, sufre el dolor de sus caídas, sufre cuando cae. Cuando su discípulo cae, hay sufrimiento en aquel que invirtió sobre él. Sufre también las infidelidades. Cuando una persona engaña las creencias genuinas con falsas, hay infidelidad. Sufre también el dolor de la ingratitud. Cuando lo que invirtió esa persona sobre su discípulo le vale, usted termine la palabra, no le vale nada. Y también sufre el dolor de sus ofensas. Pablo tiene una meta en sus hijos espirituales. Él dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. La meta de Pablo es la madurez en Cristo en ellos. O sea, él está sufriendo hasta que Cristo sea formado en sus discípulos. Ahora, por supuesto que nosotros vamos a alcanzar la perfección cuando estemos con el Señor. Pero mientras tanto aquí, el Señor nos manda a dar frutos. No es una opción. Nunca justifique sus acciones. Más bien, confiese sus pecados y pídale perdón al Señor. El pecado es desviación, es desviarse de la voluntad de Dios, es cerrar al blanco perfecto. Pero dice la palabra de Dios que los que somos hijos de Dios
no vivimos en el pecado. Así que cuando alguien está viviendo en el pecado, ¿qué significa, según la palabra? ¿Es hijo de Dios o no? No lo es. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios no viven en el pecado. Por lo tanto, si alguien vive en el pecado, como consecuencia de esa palabra, el que vive en el pecado no es un hijo de Dios. Es duro, pero es la verdad. Ahora, que seamos de Cristo, que seamos como Cristo, ese es el plan de Dios. Y Pablo habla a los Colosenses en el capítulo 1, verso 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se da cuenta? Ellos están trabajando en las personas porque ellos quieren mostrar a Cristo Jesús a través de las personas. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Y estamos aquí para qué? ¿Para estar de bonito, de pintado nomás? ¿No? La palabra del Señor dice que nosotros estamos aquí para hacer luz a las otras personas, para mostrar la luz de Cristo en nuestras vidas. Y dice que así las personas, viendo las buenas obras que hay en nosotros, viendo lo que Dios ha hecho en nosotros, dice que van a adorar al Padre. No dejemos de enseñar, no dejemos de predicar, no dejemos de corregir hasta que cada uno madure en Cristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, verso 31. Por tanto, velad, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. ¿Se da cuenta? Pablo era un maestro que derramaba lágrimas. Derramaba lágrimas. Así como una madre derrama lágrimas con un hijo rebelde, con un hijo que no quiere obedecer, con un hijo que se desvía, a pesar de que la madre ha hecho los esfuerzos para que ese hijo sea un hombre de bien. Así como aquella madre derrama lágrimas, así es también el apóstol Pablo sobre sus discípulos. Él derramaba lágrimas por ellos. Debemos trabajar con el poder de Dios para ayudar a los hermanos a crecer en Cristo, unos a otros. El plan de Dios, como sale ahí en la pantalla, para evangelizar al mundo es el discipulado. Usted no va a cambiar por venir aquí el día domingo. Esto no es suficiente. Así que si usted tiene un concepto de ser una persona dominguera, usted me entiende, ¿no? ¿Usted sabe lo que es un dominguero? Los que en la semana se quedan viendo La Rosa de Guadalupe, los que se quedan viendo las telenovelas de Televisa, de Univisión, El Gordo y la Flaca y todo eso. Y que vienen el domingo. Y en la semana, si te he visto, no me acuerdo. No, que tengo responsabilidades, tengo muchas cosas que hacer. ¿Dónde estás poniendo a Dios? ¿Primero o segundo? Tenemos 365 días. 12 meses. Semanas. Una semana tiene 4 o 5 semanas. Un mes, perdón. 2 días. Y ni siquiera días completos. Vienes el domingo de la 1 a las 2:30. O sea, estamos hablando de 1 hora y media para Dios. En la semana tenemos grupos de comunión de 7 a 8:30 de la tarde. Estamos hablando de 3 horas a la semana. ¿Y no tienes tiempo para Dios?
Basta de excusas. Basta de estar poniendo pretextos. Simplemente tus acciones me demuestran quién eres. Simplemente tus acciones me demuestran quién es prioridad en tu vida. El plan de Dios es ser discipulado. ¿Sabe que nosotros hemos empujado los grupos de comunión? No nos juntamos en la casa porque sí, para pasar, para janguear, aunque también tenemos tiempo para eso, para pasarlo bien. Pero los grupos de comunión tienen propósitos. Hemos hablado de los 5 propósitos. El grupo de comunión tiene 5 propósitos. Primero, en el grupo de comunión es un tiempo para la adoración. Adoramos a Dios a través de los cánticos que cantamos en el grupo, a través de la oración, clamamos a Dios. El grupo de comunión también tiene un propósito de ser un lugar de compañerismo, donde nos conocemos, donde podemos decirle al hermano, ¿cómo ha estado tu semana? Tú te sientas ahí, conversas con la persona. Oye, ¿sabes que no tenemos mucho tiempo de que conversar el día domingo después de la iglesia? ¿Cómo has estado? No te conozco bien, me gustaría conversar un poquito más contigo. Adoración, compañerismo. También el grupo de comunión tiene un propósito de ser un lugar donde aprendamos a servir. El Señor dice en su palabra que Él ha dado dones a cada uno de nosotros. Ahora, que usted no lo haya identificado es otra cosa. Que usted no esté usando su don o no esté sirviendo es otra cosa. Pero dice el Señor que al menos nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Así que nadie me puede decir que no sirve para nada. Todos somos buenos en algo. ¿Sí o no? Nuestras hermanas nos llevan la ventaja a los varones. Este ministerio se mueve gracias a las mujeres. Y no lo digo con vergüenza, porque nosotros los varones somos los que tendríamos que estar aquí, poniéndonos bien los pantalones, apretándonos bien el cinturón y guiando a nuestras familias hacia Cristo. Adoración, compañerismo, servicio. Cuarto, discipulado. El discipulado no es aprender una lección. Ok, me aprendí de memoria un versículo y pasé el discipulado. Eso no es el discipulado. Eso es aprender conocimiento. En el libro de Santiago la palabra del Señor dice, no sean tan solo oidores de la palabra de Dios, sino que sean hacedores. Así que un buen discipulado también tiene que ver con formación de carácter. La persona va produciendo un cambio en su vida. El maestro, el discipulador, va observando cambios, va haciendo correcciones y esa persona se deja corregir. Tenemos líderes de grupo. Tenemos anfitriones. Los líderes de grupos son personas que están a cargo de hacer crecer espiritualmente esos grupos. Adoración. Compañerismo, servicio, discipulado y por último, evangelismo. En los grupos de comunión nosotros vamos a aprender a cómo evangelizar, a cómo impartir la palabra, a cómo multiplicarnos. No espere que el pastor esté pariendo ovejas. ¿Quiénes son las que paren ovejas? Dígalo fuerte. Las ovejas paren ovejas. Los pastores no. Usted tiene que multiplicarse. Y si usted no se está multiplicando, usted está fallando. Recuerde lo que dijo el Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿Sale la palabra pastor ahí?
¿A quién le está hablando? A todos. El Señor está hablando a todos los que pasan a ser discípulos. ¿Qué está haciendo usted para comprometerse con la Gran Comisión? Vamos a ver el principio para finalizar. El principio Timoteo 2:2:2. Cuando un hombre decide tomar la responsabilidad que Dios le ha dado, ese hombre va a influir 4 generaciones. Mire lo que dice ahí. Primera generación, Pablo está instruyendo, dice, lo que tú has oído de mí. La primera generación, Pablo. Segunda generación, lo que tú has oído. ¿Quién es ese tú? Segunda generación, Timoteo. Pablo está invirtiendo sobre Timoteo. Tenemos primera, segunda generación. Ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles. Esos hombres fieles son la tercera generación. Pablo a Timoteo, Timoteo a esos hombres fieles. Y esos hombres fieles sean idóneos para enseñar también a quienes, a otros, cuarta generación. ¿Se da cuenta? Lo que repercute en la obediencia de un hombre. Pablo invirtiendo sobre Timoteo, Timoteo sobre hombres fieles y hombres fieles sobre otros. 4 generaciones de nivel de discipulado. Pero ¿sabe qué? Necesitamos que se levanten esos Pablos, esos que dicen lo que has oído de mí. No se conforme. Muchos saben, yo soy de especialidad, soy químico, estudié química en la universidad en Chile. Así que antes de ser pastor, fui químico. Así que, como químico, conozco de reacciones químicas, de productos, de biología, de medio ambiente. Y cuando yo observaba una agua que estaba detenida, esa agua comienza a tener cambios. Esa agua comienza a tener un color verdoso. Esa agua detenida, cuando no hay un flujo que la mueve y se detiene en una acequia, comienza a convertirse en un pantano. Primero el agua puede estar transparente, limpiecita. Después se empieza a poner con moho, verde, pantanosa. Empieza a descomponerse. Empieza a oler mal. Esa agua es inservible. Simplemente ya es un lugar que no es habitable, que no sirve para nada. Así es un cristiano cuando no está activo y cuando no está haciendo la voluntad de Dios. Comienza a tener un mal olor espiritual. No está creciendo, no está sirviendo, no se está multiplicando, no está dando frutos. Esa persona comienza a descomponerse y no sirve para nada. Quiero que se vaya con estos principios. Esta semana Dios ponía fuertemente en mi corazón esta palabra, pero es que ya quiere que nosotros tomemos acciones. Ya basta de palabras, ya basta de decir de boca, decir sí. Pasemos de las palabras a las acciones. Si usted no está siendo un discípulo, si usted no está multiplicándose, usted no está participando de esos grupos de discipulado, de comunión, usted está fallando. No hay otra palabra, no se lo voy a adornar. Prefiero que usted hoy día se vaya con un dolor de estómago peor que el que tengo yo.
Incluso el día de hoy prefiero que usted se vaya enojado conmigo. Prefiero que usted piense que yo le estoy hablando a usted. El pastor hoy día me tiró a mí. Yo sé. Yo sé que me tiró a mí hoy día. Sí, a usted le tiré. Si usted está bien, usted deja pasar la palabra. Pero si a usted le llegó, sí, a usted, para ustedes. Así que recapacite. Ser cristiano es mucho más que venir un día domingo. Ser un hijo de Dios es 24 horas al día, 7 días de la semana y siendo luz en todas partes donde nosotros estemos.